Saludos, yo soy Carlos Diegues, como siempre decimos en Radio Miami, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según convenga porque estamos en las redes sociales, por internet, y nos pueden ver o escuchar a cualquier hora. Pero estamos también hoy y de manera muy especial en la nueva réplica, esa nueva revista física y virtual que hace ya apenas unos meses salió para bien de los cubanos aquí en Miami y ya se está viendo en muchas partes del mundo. Y estamos de visita en casa de Yadira Escobar, una muchacha que ya algunos lo conocen como la chica rebelde de Miami. ¿Realmente eres una chica rebelde, Yadira? Bueno, lo importante cuando uno quiere ser rebelde es saber que no es rebelde sin causa. Uno tiene que encauzar esa rebeldía para que tampoco sea anarquía, ¿no? Pero sí, un poco. Bueno, ¿y quién es Yadira? ¿Cómo llegaste a Cuba? ¿Cuándo llegaste? O sea, ¿cuándo viniste de Cuba? Ujú. Es la pregunta. Nosotros, en mi familia, era cuando eso éramos 4 miembros nada más, llegamos en el 94 y yo tenía 6 años. Eso fue cuando llegamos a Estados Unidos. Por el programa de Expreso Político, nosotros llegamos como refugiados políticos. ¿Y después has regresado a Cuba al cabo de tanto tiempo? Sí, después de, creo que eran 15 años, mi padre y yo en el 2008 regresamos a Cuba y eso cambió bastante mi visión que yo tenía sobre Cuba, porque yo tenía muchas ideas preconcebidas, dado a que me crié aquí, ¿no? En Miami. ¿Cómo fue la niñez tuya aquí en Miami? Mi niñez fue buena, pero bastante capitalista en el sentido de que estábamos continuamente ahí al borde de ir a la quiebra, porque en Miami cuando tú eres emigrante, tú vienes, tú empiezas desde cero, entonces mi papá siempre estaba inventando algún negocio, hicimos de todo. Mi niñez, por lo tanto, fue muy, muy loca, ¿no? En aquella época queríamos hacer hasta marcas de ropa, imprimíamos ropa, queríamos hacer comerciales, de todo, ¿no? Porque te dicen, este es el país de las oportunidades, pero desafortunadamente descubrimos al momento que es muy difícil, casi imposible levantarte. Bueno, tú eres prácticamente una niña. ¿Tú eres estudiante, eres trabajadora? Yo trabajo y estudio todo por cuenta propia. Eso significa que tienes una gran responsabilidad. Sí, requiere mucha disciplina porque no tienes ni un maestro atrás de ti dándote cocotazo para que estudies, ni un empleador que te dice que tienes que trabajar X cantidad de horas, incluso en los weekends. Tú tienes mismo que ponerte, guardar, apretar esa disciplina. Habla de fin de semana, ¿no? Ya, ahora mismo estamos de un domingo, aunque no es trabajo, es un placer más bien. Bueno, hay muchísimas cosas de conversar contigo. En los últimos tiempos te ha convertido en una polémica persona, una personalidad del mundo de los medios, sobre todo en las redes sociales. Mucha gente te sigue. Y yo creo que un poco también tiene que ver con Martí, en aquello que hablaba de los enemigos, ¿no? Sobre Martí, sobre este tema. ¿Cómo es posible que te busques tantos problemas siendo tan joven? Uno se busca problema cuando decide nadar en contra de la corriente, no ser Vicente donde va la gente. Y inmediatamente empiezas a chocar con la gente, los poderosos que ya han estructurado eso. Nosotros llegamos tarde a este país, porque este país ya lleva siglos andando y está muy institucionalizado. Es una maquinaria sólida y apenas tú empiezas a cuestionar, chocas con todas esas fuerzas conservadoras que hay en este país. Bueno, hagamos un alto para seguir estos temas. Yo sé que también eres un poco pintora, eres artesana. Tengo entendido que, por ejemplo, esto es una obra casi tuya, ¿no? Yes, totalmente. La cajita me la regalaron en 2008 cuando fui a Cuba, mi tío, y me la dio. Son unas cajitas que deben conocer bastante de estas que hacen en Cuba, que regalan al Sí. turismo. Ah, Entonces pero yo la tallé, la pinté con el pirograbador, que también se usa bastante en sí. Cuba. Tiene muchas joyas, ¿no? Entre ellos Esa tiene la compré en Cuba. esta Sí, banderita, ¿no? sí, esa banderita Siempre tienes a Cuba así, ¿no? bastante. Hay cierta adición a la banderita ¿Y cubana en qué mi es Cuba casa. para ti? Cuba para mí es ante todo, yo tengo un lazo sentimental con Cuba, porque sí, yo amo este país, no puedo negar que me crié aquí, aquí tengo mi formación hecha, mis lazos sentimentales, pero también con Cuba. Yo sé, por ejemplo, que yo vengo de ahí, o sea, porque nosotros en mi familia, gracias a mis padres, ellos nunca dejaron que nosotros nos asimiláramos 100% y empezar desde cero con una nueva identidad. Nosotros nos educaron, a mis hermanos y yo, siempre recordando de dónde venimos, quiénes somos, porque si tú olvidas tu pasado, tú eres nadie, tú no puedes olvidar de dónde tú vienes, y Cuba es nuestra patria. Es también tu mamá, ¿no? También, porque es que como venimos de ahí, los 5 años se saben que son lo más importante para la formación del ser humano, y
los 5 años yo lo pasé en Cuba. Entonces, cuando yo regresé, por ejemplo, era una sesión increíble, era como regresar a un sueño, porque era como que todas esas imágenes borrosas que yo tenía en mi memoria eran verdaderas, porque las viví. Al ver a mis abuelos, Cuba está en mi corazón. Ven acá, ¿y qué edad tienes ya, Yadira? Yo tengo 26 años. ¿Crees realmente que la Cuba de mañana puede ser una vuelta al pasado? No, eso es volver a donde venimos, eso sería muy tonto. No se puede ser tan reaccionario porque la situación geopolítica es totalmente diferente. O sea, estamos en un contexto totalmente diferente, históricamente hablando. Y aparte, si tú tienes que mirar al pasado para aprender también de los errores, no para repetirlos. Entonces, si la Cuba de antes provocó la revolución, eso no fue por gusto, eso fue una reacción natural. Y no solamente para quitar a Batista del poder, era para hacer una revolución también dentro de la sociedad. Entonces hay que aprender del pasado, no volver a eso. Entonces, ¿crees que por esto sea que no te invitan tanto a la televisión tradicional de Miami? No, mi nombre es bastante ignorado, a veces hasta citan algo de mi trabajo ignorando mi nombre, me ignoran bastante, y las pocas veces que sí me han invitado ha sido para hacerme quedarme mal, hacerme alguna jugada o algo así. Entonces, ¿estará la verdad clausurada? Bastante, yo me asombro, porque si tú te crías en este país, tú admiras de alguna manera los medios, porque te dicen, esa es la fuente de tu información, pero yo he descubierto que estamos bastante desinformados. Entonces, ¿crees que Estados Unidos puede cambiar su política hacia Cuba? Yo quiero que Estados Unidos la cambie. O sea, lo quiere y lo desea, ¿no? Lo desea. Y además, tengo la fe de que sí va a pasar. Estados Unidos, tarde o temprano, estamos demasiado cerca. Hay un vínculo. Y además, Estados Unidos y Cuba tienen que no solamente arreglar las relaciones diplomáticas, sino también unirse porque el mundo está cambiado. Y hay nuevas amenazas. Ahí tenemos el Estado Islámico, por ejemplo. ISIS es una amenaza. O sea, el tráfico de droga ilegal. O sea, Cuba necesita colaborar. Y he visto algunas pequeñas señales de que quizás por fin se va a echar grasa a la maquinaria y ya van a... Entonces, arreglarse. ¿tú crees que Giovanni Sánchez pueda contarle algo a la actual generación, a la nueva generación? No lo creo. No creo que Giovanni Sánchez tenga mucho que decir a la juventud, porque escuchándola, teniendo el tiempo, porque hay mucha gente que cita, que celebra, pero realmente no la leen. Y quienes las lean descubren que una es muy vaga, porque realmente estar en contra de la revolución no es en sí un programa político. O sea, ¿qué tú propones? ¿Qué es lo que tú en sí, quién tú eres? ¿Qué política real tú quieres para el futuro de Cuba? Y transmitir a los jóvenes algo, no lo dudo, no creo que tenga. Entonces, ¿cómo es la nueva generación que tú concibes? La nueva generación, o sea, sobre el futuro de Cuba, ¿no? Sí, ¿cómo será? No, la nueva generación, digamos, de cubanos. La nueva generación de Cuba se ha creado ahora, como la gente de mi edad, los más jóvenes, como mis hermanos. Ellos, ante todo, están creciendo en otra Cuba. No es la generación, por ejemplo, de mis padres, la suya, que de alguna manera había más prosperidad con la Unión Soviética, todo eso. Después de la caída de la Unión Soviética, pasando el periodo especial, las generaciones jóvenes de Cuba han vivido en otro país, y prácticamente, ¿no? Porque ha cambiado tanto Cuba. Y yo sí creo que esa generación no tiene ciertos impedimentos, ciertas cosas de la mente, ¿no? Que otras generaciones, por ejemplo, se escandalizarían. No sería natural de ellos, por ejemplo, aceptar el cuentapropismo, que son algunos que ofrecen ciertas resistencias. Entonces me parece, yo tengo también mucha fe en que los jóvenes van a saber cómo echar para adelante el país. Entonces, a tu generación, Giovanni no le dice nada. Es que no creo que Giovanni tenga mucho que decirlo, porque, o sea, si como joven, ¿no? Escuchándola, decirme que me vas a decir que para echar para adelante a tu país, para que subamos el nivel de vida del cubano promedio, hay que básicamente hacer todo lo que las embajadas nos digan, ¿no? Es como ya empezar siendo sumiso, siendo sí, por favor, al primer mundo, dígame, como el rey de Noruega o la USA o la embajada checa. Eso ya es empezar mal. No podemos empezar con cadenas y siendo sumiso. Sabes que me gusta tu rincón, ¿no? Bueno, me gusta tu casa. Allá yo estoy viendo un cuadro que te veo que estás pintando con un pincel. ¿Me puede alcanzar ese cuadro uno de tus hermanos? Josh, could you get that? Si es posible, ¿no? Es un autorretrato. ¿Es un autorretrato? Sí, a lápiz. ¿Y cuándo fue que lo pintaste? Cuéntame. Ese lo hice hace poco. Préstame, por favor, el cuadro, ¿no? Lo podemos poner aquí, los que saben de... O sea, este es... ¿Y qué te llevó a pintar Bueno, tu propio retrato, ¿no? Realmente desde los 15 años estoy pintando, por ahora fue que me decidí por Bueno, fin ¿cómo tú eres? dibujarme. Dime entonces, ¿cómo tú eres? Como soy, bueno,
una pintora ante todo. Soy una pintora que tiene ciertas inquietudes políticas. Sí. Yeah. Pero ¿cómo es Yadira? ¿Cómo es desde el Yadira? punto de vista espiritual, mental? Bueno, Yadira es muy religiosa. ¿Muy? Muy religiosa. Yo tengo que... O sea, ama a Dios. Claro, claro. La religión es una gran parte de mi vida y en parte muchas de las cosas que yo hago han sido, no son motivadas, que a veces me preguntan, ¿por qué tú haces eso? No, es que es mi crianza religiosa. Que yo, por ejemplo, yo estoy a favor del Estado laico, pero no quiere decir que yo esté en contra de las religiones porque yo observo el sábado. O sea, amas la diversidad. Claro, claro. Por eso es que creo que ninguna religión puede tener ninguna predominancia en la Cuba futuro, porque, por ejemplo, ahora vemos que creo que era, no sé, por una avenida que hemos visto imágenes de musulmanes orando ya en Cuba frente ahí al malecón. Entonces estamos hablando de que Cuba de por sí tiene una diversidad religiosa, no podemos aplastarnos el uno al otro. Entonces, ¿cómo es posible que se ame al prójimo como a ti mismo, que se está pidiendo además dentro de las leyes y de las normas elementales de la palabra de Dios? Y hay tantas guerras y tantas muertes. Esa es la interpretación que tú le das a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto resentimiento? Yo creo que hay personas que dicen ser religiosas, pero en realidad muy pocas personas. O sea, a veces la religión termina siendo una cosa del templo, de la iglesia o la sinagoga y no aplican la religión, porque si por lo menos tuviéramos un mínimo de sensibilidad a la vida humana, pudiéramos entender que como la humanidad, nosotros como especie somos muy diversos y solamente vamos a poder coexistir en este planeta si tenemos tolerancia y respeto. Si tenemos tolerancia y respeto, podemos convivir en este mundo, dice esta muchacha de esta actual generación, de estos jóvenes. Camagüey, voy a hablar de Camagüey en unos minutos sobre eso, pero hablando del tema religioso, sí. Hace unos días publicaste un artículo y te pusiste esto en tu cuello. Esto es una obra artesanal tuya, ¿no? Sí. ¿Y qué te llevó a hacer esto? Porque más bien es una respuesta también a los pronunciamientos del nuncio apostólico. ¿Qué te llevó a hacer esto? Bueno, la obra original casualmente en esos días la había hecho, no lo había hecho con el propósito, pero de alguna manera cuando la terminé coincidió con el incidente eso de lo que dijo el nuncio y me pareció tan de mal gusto, me pareció cruel. De contra que tú estuviste en Cuba, que tú viste de cerca la realidad cubana, ¿cómo tú vas a después, cuando estás en Italia, entonces hablar de que hay una degradación humana? No me parece que una persona que realmente practique la religión, que tenga la religión en su corazón, llegue a expresarse de esa manera. ¿Me lo quieres poner en esta entrevista un momentico? A ver. Es como casi como una corona, ¿no? Sí. A ver. Sí, pero es una corona bien puesta. Es como los spikes de los punks. Tú tienes una mirada bien especial. ¿Cómo fue que miraste? Porque yo lo vi. ¿De quién fue idea? ¿De Aarón o de tu papá? De Aarón. Aarón, tírame la foto. Ajá. Tírame la foto porque es una especie de autodefensa, porque tú puedes estar normal, pero de repente si alguien te quiere faltar el respeto, claro, tú tienes que tener la respuesta adecuada. La respuesta adecuada. Yeah. Entonces, yo venía hoy oyendo por la radio, ¿no? Yeah. Alguien que le dice al periodista en Agenda Cuba, se llama ese programa, ¿no? Le dice, bueno, ¿y por qué ese nuncio no se va a Guatemala o se va a Honduras y otros países capitalistas que hay bastante violencia, ¿no? Porque Cuba es un país tranquilo. ¿Sabes que cortaron esa pregunta al aire? ¿Crees entonces realmente que hay libertad de prensa en un grupo de emisoras y medios en Miami? No lo creo, porque en Miami toda actividad humana, básicamente, que el 80% de la actividad humana le da la vuelta al dinero. Entonces estas emisoras, aunque no sean apolíticos y no tengan una agenda particular, van a responder a sus patrocinadores. Si el patrocinador es un señor de la extrema derecha, la emisora va a favorecer el discurso de su patrocinador, de quienes hacen los comerciales, los productores, todo. Hay como una tradición inmovilista en Miami que no importa que la nueva inmigración cubana tenga otras inquietudes, otra manera de pensar, otra visión diferente de Cuba, no importa, porque aquí tenemos un inmovilismo que no va a cambiar. Es así y punto. Cuando vas a Camagüey y además te paseas por el malecón, ¿qué pasa en Yadira? Cuando voy, las veces que he estado en Cuba, creo que han sido como 3 o 4 veces. Ante todo, yo no sé por qué, pero siempre o he llegado llorando o salgo llorando, porque para mí Cuba significa, es como todos los sentimientos puestos juntos, porque en definitiva la gente no viaja, bueno, hay alguna gente que anda para hacer negocio, como alguna gente que practicaba los mulas, esas, pero cuando uno va a Cuba, uno ante todo siente
que esa es tu patria, porque hay una atadura, algo muy legendario, algo muy antiguo que es más grande que uno, y tú dices, hay una pertenencia, yo pertenezco a este país pequeñito, y da cierto orgullo ver cómo ese país, esa islita ha desafiado tantos poderes, ¿no? Como es también hasta para la izquierda misma, ha sido un tremendo ejemplo durante décadas. En los últimos tiempos han llegado como nunca visitantes norteamericanos a La Habana, Cuba y otras partes de la isla del Caribe. ¿Cómo interpretas eso? Yo creo que es bueno, ante todo es bueno, y en Camagüey no he visto muchos, solamente son canadienses o otros países, pero en La Habana sí vi muchos americanos, porque los mismos que estaban en el vuelo conmigo los vi después en La Habana, y eso es bueno porque es el comienzo del intercambio. Es el comienzo de que los mismos americanos vean que los cubanos no son... Porque cuando tú te aíslas, cuando tú se separas, tu imaginación empieza a hacerte trucos con la cabeza, y tú puedes disfigurar a tu vecino. Entonces es bueno que los americanos vayan a Cuba, vean la situación, que hay cosas en Cuba que necesitan ser arregladas, pero hay cosas que también vale la pena preservar. Y también para los cubanos mismos, para que vean que también, aunque hayan personas dentro de la política exterior de Estados Unidos que sean hostiles, el pueblo americano no tiene problema con los cubanos. ¿Cuál es la virtud que tú aprecias más de Estados Unidos y cuál es la virtud que tú aprecias más de Cuba? Las virtudes, eso define muchas veces los pueblos. El pueblo americano, el respeto. El americano tiende a ser muy respetuoso con tu espacio, no te va a atacar, hay mucho respeto por la propiedad privada, así que yo diría que hay mucho respeto. Y esa es una de las mejores virtudes, una de las que más me gusta de este país y de la cultura. Y la del cubano, yo diría que el cubano es demasiado hospitalario. El cubano, lo que no tiene, te lo da. Porque yo he estado en Cuba con personas que no son ni familia, personas que son vecinos del vecino. Y tú dices, pero esta persona, yo he llegado aquí, que tengo calor, me ofrece su cama para que yo me recueste, un vaso de agua, el café, que yo no sé dónde lo sacan porque hay problemas hasta con el café. Claro. Entonces, el ser hospitalario, el cubano es muy Entonces, amable. respeto y hospitalidad son consustanciales. Ya, eso es imprescindible. Bueno, ya estamos terminando este intercambio a través de la nueva réplica, también de Cóndor Cuba de Radio Miami, con la colaboración de tu familia. ¿Cómo es un día con tu familia de Yadira? ¿Cómo es? Cuéntame. Ante todo muy loco, porque yo ¿Un soy día loco? Yes, ante todo ¿Por qué? porque hay muchos niños, bueno, ya son adolescentes más bien, yo como la hermana mayor siempre los veo como niños, pero ante todo siempre ponemos un proyecto, siempre es una cosa tras la otra, porque ante todo aquí no hay quietud, siempre estamos inventando algo, involucrados en algo. Estás ocupado en algo, ¿no? Exactamente, colaboramos juntos, pero en los proyectos a veces mi hermano que quiere estudiar la luna, el otro que quiere estudiar sobre la Tierra, empiezan a excavar en el patio a ver cuántos metros tiene la Tierra negra de aquí. Bueno, déjame decirte que aquí hay una colaboración de mucha gente haciendo esta entrevista, de muchos medios. Ojalá que los medios de Miami puedan fundirse unos y otros, trabajar en conjunto. Y en esta entrevista estamos dando un ejemplo de eso, ¿no? Que después te enterarás en la nueva réplica por qué. Pero también tus hermanos están ayudando a la realización. Yo apenas estoy conversando contigo y si me quieres hacer alguna pregunta, pues estoy también, porque también eres periodista, no te puedo dejar de... Cierto, de que, se me había olvidado. Entonces, adelante. Ya. Una sola pregunta, ¿estás de acuerdo? Ok, una pregunta. Uh-huh. A ver, sé que usted trabajó en la radio de Cuba durante algunos años. ¿Qué consejo le daría a una persona joven dentro de Cuba o en Miami que está tratando de insertarse en los medios? ¿Qué consejo como ético entre sus colegas, el tratamiento que le debería dar a los demás para llegar lejos dentro de su oficio, pero tampoco buscar enemigos ni maltratar a las personas? Un consejo para mantenerse íntegro. Yo creo que tú dijiste ese consejo. ¿Ah, sí? Sí, ser respetuoso y hospitalario. Ah. Pero hospitalario no quiere decir solamente que des cabida a tu casa, sino cabida a tu corazón. Uh-huh. Cuando tú das cabida a tu corazón, Sí. cuando eres sincero contigo mismo, porque no olvides que el viaje hacia la luz está hacia adentro y no hacia afuera. Y cuando tú logras además leer mucho, prepararte, conocer un poco de todo, de esa diversidad y estar alerta como tú y tu familia, entonces es difícil que no vayas a lograr ser un gran profesional de los medios. Yo lo considero que tú naciste siendo profesional de los medios. Oye, excelente el té. Muchísimas gracias. Tu familia además nos ha atendido aquí como en casa.
Hay una pregunta a partir de algo que planteaste al inicio, que eres hija de padre preso político. Has ido a Cuba unas 3 veces. Yeah. ¿Por qué ese cambio? Bueno, ante todo, porque hay gente que incluso me ha hasta acusado de ni siquiera querer a mi papá, cuando nada más de la realidad. Nosotros somos una familia muy unida. El cambio, ante todo, no solamente ha venido de mí, sino también Cuba ha cambiado. La realidad que mi papá vivió cuando fue arrestado en los años 80 no se compara, no tiene nada que ver con la Cuba del 2014. Cuba ha cambiado porque en definitiva mi papá tampoco quería instaurar ahí una teocracia o cualquier otra locura. Mi papá lo que simplemente quería en su juventud era que Cuba se reformara para así actualizar el modelo y estar listo para el futuro. Y ante todo, yo creo que como habiendo venido de Cuba y después experimentar cómo es la ideología de Miami con la extrema derecha, nada queda más claro para mí que los extremismos hay que evitarlo a todo precio. No se puede ser ni extremista de la izquierda ni extremista de la derecha. Nos dicen que es imposible el centrismo, pero sí creo que es totalmente posible mantenerte. Si en la vida es posible, en tu vida personal, tú puedes ser centrista, ¿por qué no serlo en la política? Sí es posible. Entonces tú aprecias la luz de la izquierda y la luz de la derecha. De ambos lados se pueden aprender. Hay muchas cosas que aprender de la derecha incluso. Entonces has ido a Cuba como manifestación también de que Cuba cambia. Cuba está cambiando, exacto. Y creo que mucha gente no ha apreciado cuán rápido Cuba no para de hacer noticias. Siempre está en las Yo le portadas. pregunto siempre a mis entrevistados, ¿y Miami cambia? Miami puede ser que cambie solamente que haya más pobreza, eso es muy trágico, pero es la verdad, cada vez yo he visto que hay más pobreza, los precios para la canasta básica cada vez está más cara, solamente basta ver el precio de la leche, como tú no puedes ya darle, si eres una familia pobre, tú no puedes ni siquiera darle leche a tu hijo. Miami sí tiene cambios, pero no para bien. Bueno, estos planteamientos y tus viajes a Cuba, en fin, ¿no te pueden traer problemas? ¿No hay represalia? ¿Puede haber represalia? Siempre hay alguien que te quiere amenazar, alguien que se cree más virtuoso y pretende hacer justicia a su manera y consigue tu dirección, se la da de peligroso. Pero ante todo, yo no tengo miedo absolutamente a nada, porque mi conciencia está limpia. Yo hago todo lo que a mí me parece correcto y si alguien tiene un problema con eso, debería revisar su conciencia, porque yo no me meto con nadie, yo simplemente digo lo que veo. Si yo veo una injusticia en Miami, lógico que lo voy a criticar, al igual que si la veo en Cuba. Y ante todo, no se puede tener miedo en la vida, porque si uno se pone a pensar demasiado, a ser demasiado prudente, no hace nada, no sale ni siquiera de la casa. Eso quiere decir que no seas cauta. No se puede ser ni siquiera demasiado prudente ni cuidadoso. Yo soy Carlos Diegues, aquí en Radio Miami, la nueva réplica, en esta entrevista que hemos estado desarrollando a lo largo y ancho de pocos minutos, apenas no llega a 30 minutos la conversación, y nos hemos enterado cómo piensa una joven, una chica rebelde de Miami, de Cuba y del mundo.